Una madre que lo dio todo por su hijo, su juventud, su esfuerzo y hasta sus ahorros, sin imaginar que el día de su boda se convertiría en su peor humillación. Pero lo que nació del dolor pronto se transformó en fuerza. Esta es la historia de cómo una mujer traicionada encontró su valor, cambió su destino y sorprendió a todos con su venganza más elegante. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a que te suscribas al canal y dejes tu comentario aquí abajo. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de esta madre? Tu opinión es muy importante, así que te leo en los comentarios. Y ahora sí, continuemos con la historia. Mi nombre es María Ramírez, tengo 68 años y durante toda mi vida me consideré una mujer fuerte, trabajadora y sobre todo, una madre entregada. Nunca pensé que el día más feliz de mi hijo se convertiría en el más humillante de mi vida. Pero así fue. Y esa noche juré que jamás volvería a dejar que nadie, ni siquiera mi propio hijo, me hiciera sentir menos. Todo comenzó hace un año, cuando Javier, mi único hijo, me anunció que iba a casarse con Laura. Recuerdo perfectamente cómo me lo dijo. Estábamos tomando café en mi pequeño apartamento y él, con esa sonrisa que siempre derretía mi corazón, soltó la noticia como si nada. Mamá, voy a casarme. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había esperado ese momento toda mi vida. Javier era mi mayor orgullo, un joven brillante ingeniero con un futuro prometedor. Lo había criado sola desde que su padre nos abandonó cuando él apenas tenía 3 años. Yo trabajé sin descanso, primero como secretaria, luego como administradora en una pequeña empresa, para que él pudiera estudiar en los mejores colegios. Lo di todo por él, mi juventud, mis ahorros, mis sueños. Y ese día, mientras me abrazaba emocionado, sentí que todo había valido la pena. Conocí a Laura poco después. Era hermosa, elegante, con modales refinados y una sonrisa que, en un principio, me pareció dulce. Pero algo en su mirada me inquietó desde el primer momento, una mezcla de superioridad y cálculo. Laura provenía de una familia adinerada. Su madre, Patricia, era dueña de una cadena de boutiques y su padre, un empresario muy respetado. Desde el primer encuentro, noté la forma en que Patricia me evaluó, de pies a cabeza. Yo llevaba un vestido sencillo, los zapatos un poco gastados. Ella, en cambio, lucía joyas que valían más que mi auto. «Así que usted es la mamá de Javier», me dijo con una sonrisa fría. «Debe estar muy orgullosa». «Mucho», respondí. «Es un buen muchacho». «Sí, lo es. Y Laura tiene mucha suerte». Pero en su tono había algo que sonaba más a «usted no está a nuestro nivel» que a halago. Durante los meses de preparación para la boda, las cosas empezaron a cambiar. Javier ya no me llamaba tan seguido. Las visitas se hacían más cortas, las conversaciones más superficiales. Y cada vez que yo intentaba participar en los preparativos, Laura encontraba la forma de excluirme. «Ay, suegra, usted no se preocupe por eso, yo me encargo», me decía siempre con esa sonrisa cortés y falsa. Un día, Javier vino a verme con una expresión nerviosa. «Mamá, ¿podrías ayudarnos con algunos gastos?». Pregunté de cuánto se trataba. «Unos $27,000», respondió bajando la voz. Sentí un vacío en el estómago. Era prácticamente todo mi ahorro de vida. Dinero que había guardado durante décadas para emergencias o para no ser una carga cuando fuera mayor. «Javier, hijo, eso es mucho dinero», le dije. Él suspiró con fastidio. «Mamá, es mi boda. Laura y su familia ya están aportando mucho. Si tú me amas, no lo pensarías tanto». Esa frase me atravesó como una cuchilla. Y aún así, al día siguiente fui al banco, retiré cada centavo y se lo entregué. Sin condiciones, sin reproches. Lo hice con amor, con la esperanza de que tal vez ese gesto lo haría recordarme como la madre que siempre lo apoyó.
Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de fiesta. Laura y su madre decidían absolutamente todo: el menú, las flores, la música, los invitados. Yo solo era una espectadora invisible. No queremos que la boda se vea desordenada, dijo Patricia cuando sugerí invitar a mis amigas de la oficina. Javier asintió sin mirarme siquiera. La humillación se volvió constante, pero me repetía a mí misma que todo valdría la pena, que en el altar vería a mi hijo feliz, y eso compensaría todo. El día de la boda llegó. Me levanté temprano, temblando de emoción. Había comprado un vestido color lavanda, sobrio pero elegante, y me peiné en casa para ahorrar algo. Cuando llegué al salón, Javier apenas me dedicó una mirada rápida. ¿No tienes algo más discreto?, me dijo con tono seco. No quiero que llames mucho la atención. Tragué mi orgullo y sonreí. Me senté en la mesa que me habían asignado, la del fondo. Mientras todos los invitados de la familia de Laura ocupaban las mesas principales, yo quedé rodeada de desconocidos. Aún así, ver a mi hijo caminar hacia el altar me llenó de emoción. Era mi niño, el que alguna vez dormía abrazado a mí, el que prometía que siempre cuidaría de su mamá. Pero lo que vino después, jamás podré olvidarlo. Durante la recepción, Javier tomó el micrófono para agradecer a todos. Quiero agradecer especialmente a la mujer que me dio la vida, que me formó y me enseñó lo que es el amor incondicional. Miré hacia él con los ojos brillantes, y entonces señaló a Patricia, su suegra, a mi verdadera madre. El salón estalló en aplausos. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La gente me miraba con lástima. Algunos murmuraban. Patricia sonreía satisfecha. Yo me quedé quieta, con la sonrisa congelada. En ese instante, supe que algo dentro de mí había muerto. Esa noche, mientras todos celebraban, yo fingí normalidad. Brindé, sonreí, incluso bailé un poco, pero por dentro me sentía vacía. Al final de la fiesta me acerqué a Javier. Hijo, me voy. Fue una boda hermosa. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Ah, sí. Gracias por venir, mamá. Como si fuera una invitada más. A la mañana siguiente, mientras aún trataba de dormir, mi teléfono sonó. Era Javier. Mamá, solo quería avisarte que ya nos vamos de luna de miel. Ah, y cuando volvamos, necesito hablar contigo sobre un préstamo. Queremos comprar una casa. Javier, le dije, gasté todos mis ahorros en tu boda. Ay, mamá, no exageres. Sé que tienes más dinero guardado. No seas dramática. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando de rabia, tristeza y decepción. Había criado a un hombre que no conocía la gratitud. Un hombre que creía que el amor de una madre era una fuente infinita. Pero esa llamada me cambió. Por primera vez en mi vida, decidí ponerme a mí misma primero. Saqué una vieja caja de madera del armario. Dentro guardaba documentos que casi había olvidado: certificados de depósito, papeles de propiedad y un testamento antiguo. Mi difunto hermano me había dejado varios terrenos y cuentas de inversión que jamás toqué. En total, más de $500,000. Javier pensaba que yo vivía de una pensión miserable. No tenía idea de que su madre era, en silencio, una mujer rica. Llamé a mi abogado, el señor Mendoza, y le pedí una cita urgente. Cuando me senté frente a él, le dije con voz firme: quiero revisar todo y hacer un nuevo testamento. ¿Va a incluir a su hijo, señora Ramírez? Lo miré a los ojos. No. Quiero crear una fundación para mujeres que crían solas a sus hijos. Ellas sí sabrán valorar el esfuerzo. Salí de esa oficina sintiéndome más ligera que en años. Por primera vez, no era la madre sacrificada. Era una mujer que tomaba control de su vida. 2 semanas después, Javier y Laura regresaron de su luna de miel. No pasaron ni 3 días antes de que llamaran a mi puerta. Los recibí con educación, pero sin sonreír.
Mamá, ¿podemos hablar?, dijo Javier. Claro, respondí. Siéntense. Laura miraba alrededor de mi modesto apartamento con visible desdén. Tendrías que mudarte a un lugar más bonito, suegra, comentó. Estoy en eso, respondí con calma. Javier carraspeó. Mamá, sobre la casa, necesitamos algo de ayuda. ¿Ayuda económica? Sí, algo así. Sonreí. Hijo, no tengo nada más para darte. ¿Nada? Pero tú siempre has ahorrado. Y tú siempre has pedido, le respondí. Laura intervino con tono dulce. María, no se lo tome a mal. Es que creemos que este es el momento perfecto para invertir. Usted podría vivir con nosotros, tener su espacio, ayudar con los gastos. ¿Ayudar con los gastos o pagar la hipoteca?, pregunté. Su silencio fue la respuesta. Les deseo suerte, dije poniéndome de pie. Pero no voy a ser su cajero automático. Laura rodó los ojos. No entiendo por qué se pone así. Es solo dinero. Exactamente, le respondí. Y es mío. Se marcharon sin despedirse. Esa misma noche llamé a la empresa de mudanzas. Me trasladé a un lujoso departamento que poseía en el centro de la ciudad. La administradora, al verme llegar, se quedó boquiabierta. ¿Usted es la nueva inquilina del penthouse? No, querida, le sonreí. Soy la dueña. 3 días después recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la madre de Laura. Su tono sonaba tenso. Señora Ramírez, necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, pregunté. Sobre un malentendido. Claro, dije. Venga mañana a mi nuevo departamento. Piso 22, edificio Aurora. Hubo un silencio. ¿El edificio Aurora?, repitió incrédula. Sí, respondí. Penthouse. A la mañana siguiente aparecieron los 3, Patricia, Laura y Javier. Al entrar se quedaron sin palabras. El lugar era amplio, luminoso, decorado con elegancia. Patricia intentó disimular su sorpresa. No sabíamos que tenía este estilo de vida. Nunca les interesó saberlo, respondí. Javier me miraba confundido. Mamá, ¿de dónde sacaste dinero para esto? De una vida de trabajo, hijo, y de no regalarlo todo a quien no lo valora. Se hizo un silencio incómodo. ¿Podemos hablar con calma?, dijo Patricia finalmente. Por supuesto, respondí, pero espero que esta vez me escuchen. Les conté que durante 40 años había trabajado sin descanso, que había criado sola a un niño al que amé con todo mi corazón, que renuncié a todo por él, y que ese mismo niño, el día de su boda, me había borrado con una sola frase. Javier bajó la mirada. Mamá, no fue mi intención herirte. Entonces, ¿cuál fue tu intención, hijo? ¿Impresionar a tu suegra? ¿Reemplazarme? Su voz tembló. Solo quise agradecerles por recibirme. ¿A costa de humillar a quien te crió?, pregunté. Patricia trató de intervenir. Doña María, él estaba nervioso. Todos cometemos errores. Algunos errores cuestan caro, señora Patricia, respondí. Saqué una carpeta del cajón y la coloqué sobre la mesa. Este es mi nuevo testamento. Mi hijo ya no es beneficiario. Las 3 caras se quedaron pálidas. En su lugar he creado una fundación para madres solteras. Laura se llevó la mano al pecho. Eso es injusto. Lo injusto fue gastar mis ahorros en una boda para que me llamaran invitada. Javier se levantó de golpe. Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. No, Javier, dije con voz tranquila. Como dejaste claro en tu boda, tu verdadera madre es Patricia. El silencio fue sepulcral. Por primera vez, vi en sus ojos algo que nunca había visto. Miedo. A los pocos días, mi teléfono empezó a sonar como una campana que llamara a una casa que ya no respondía. Primero llegaron mensajes en el grupo de familia. Notificaciones breves, emojis torpes, intentos de humor para aliviar la tensión. Luego, uno por uno, comenzaron los mensajes personales.
El primero fue de Javier, un amigo de la fábrica que siempre había sido como un hermano menor. Su nota no llevaba florituras. Steffi, acabo de ver todo. Lo siento muchísimo. ¿Estás bien? Perdónanos. No sabíamos que llegaría tan lejos. Sentí una punzada, una mezcla de cariño y vergüenza por haberme convertido en noticia. Lo quise mucho en ese gesto. Su palabra no exigía nada, solo mostraba apoyo. Contesté mentalmente con un gracias que no escribí. Después vinieron mensajes de Laura, una compañera de trabajo de hacía años, con el tono de quien intenta racionalizar el desorden afectivo. Doña Estefanía, queremos hablar, explicar, enmendar. Javier está destrozado, por favor, escúchanos. Hagamos las paces. Otros textos llegaron cargados de súplicas. Perdónanos. Fue un error. No quisimos lastimarte. Algunos incluyeron lágrimas en forma de emojis. Otros prefirieron la solemnidad de una nota larga que detallaba intenciones y ofrecía promesas. Incluso recibí notas indirectas, mensajes de amigos comunes, llamadas de vecinos que me deseaban calma, ofertas de mediación con preguntas que olían a estrategia más que a arrepentimiento sincero. No respondí ninguno. No fue por odio, no fue por querer infligir castigo. Fue, en primer lugar, una decisión consciente y lenta. Había aprendido que el silencio también puede ser un idioma. Contestar habría abierto una puerta que aún no estaba dispuesta hasta abrir. Cada mensaje que llegaba me recordaba escenarios pasados donde una respuesta mía terminaba en arreglos temporales y luego en la repetición de antiguos patrones. Además, contestar bajo presión emocional hubiera significado ceder mi tiempo, mis energías y quizás, lo más peligroso, mi paz reciente. Preferí darle a mis reacciones la forma que yo quisiera, meditada, no impulsiva. Los mensajes se prolongaron durante días. Hubo quien me propuso una reunión, quien sugirió terapia familiar, quien se ofreció a pagar un proyecto que yo había mencionado al abogado. Algunos buscaban culpar a terceros, otros buscaban culpables masivos, reseñas, redes sociales, para esconder la propia falta. Leí todo con atención, archivé lo que me conmovía y descarté lo que sonaba a manipulación. Guardé algunos textos que me hicieron sonreír, pequeñas confesiones de quienes reconocían su ceguera, y bloqueé los que parecían intentos de chantaje emocional. Fue un ejercicio de higiene afectiva, seleccionar qué entrarle y qué mantener fuera. Una semana después, el teléfono sonó de nuevo, pero esta vez con el timbre sobrio del despacho del licenciado Raúl Mendoza. Su voz en la línea era profesional pero cálida. «Señora Ramírez, hay un detalle legal que debe revisar», me dijo. «¿Puede pasar por la oficina hoy?» Lo noté tranquilo. En su tono había la seguridad de quien ha visto estas batallas muchas veces y sabe que la calma se conquista con papeles y procedimientos. Fui a su oficina. El viaje me pareció corto y, sin embargo, cargado de simbolismo. Cada semáforo, cada paso por la acera era como atravesar partes de mi propia historia que ya no me pertenecían del todo. El despacho de Raúl olía a cuero y a café. Las estanterías estaban llenas de códigos y cajas con expedientes. Me recibió con la misma cortesía de siempre, un apretón de manos firme y el gesto de quien pone la ley al servicio de una causa justa. «Doña Estefanía», empezó, «hemos recibido algunas notificaciones y posibles riesgos de controversia sobre el testamento. El equipo revisó todo y tomamos algunas medidas preventivas. He preparado una escritura pública complementaria y algunas cláusulas de protección patrimonial que blindan los bienes contra impugnaciones frívolas. Además, actualizamos poderes y registramos la fundación con la estructura adecuada para separar patrimonio y fines sociales». Mientras hablaba, puso sobre la mesa carpetas con documentos. Los hojeé con atención. Escrituras, actas notariales, certificaciones médicas que ratificaban mi capacidad mental en el momento de firmar
y un acta notarial que dejaba constancia de la voluntad irrevocable, salvo casos excepcionales muy tasados. Había también una copia de la inscripción registral de mi nueva fundación, los estatutos con objetivos claros, y un plan administrativo para su gobernanza que incluía un patronato independiente y auditorías externas. Todo estaba pensado para que mi intención filantrópica fuera inatacable y, sobre todo, para que mi patrimonio no quedara a merced de impulsos ni presiones de personas que no hubieran demostrado merecerla. Hicimos una anotación preventiva en el registro, continuó Raúl. Además, incluimos cláusulas que estipulan que cualquier intento de impugnación se someterá primero a mediación y, si procede, a arbitraje privado. Eso evita juicios mediáticos y protege la intención filantrópica. También actualizamos las pólizas de seguros y las cuentas bancarias, para que el acceso a fondos sea controlado por la administración fiduciaria que usted pidió. Sus palabras técnicas y precisas me produjeron una sensación extraña, una mezcla de alivio y de cierta solemnidad. Firmé los documentos uno por uno. Cada firma fue un acto pequeño y monumental al mismo tiempo. No eran meras rúbricas, eran afirmaciones de autonomía. Sentí el peso del bolígrafo, el roce del papel, la autoridad de los sellos. Raúl me explicó cada cláusula con paciencia, respondió mis preguntas, algunas prácticas, otras existenciales, y me acompañó en el trazo final que convertía en efectivo la protección legal. ¿Está segura de no dejar alguna vía de diálogo abierta?, me preguntó en un momento con interés humano. Sí, respondí. He hablado bastante. No necesito más conversaciones que me rindan cuentas del mismo dolor. Necesito que mi vida continúe. Al firmar el último documento, Raúl me entregó un sobre, copias certificadas de todo lo que habíamos rubricado. Me miró con la seriedad de quien comprende que, a veces, la paz también se articula con papeles. Todo está listo, me dijo. Nadie puede tocar su patrimonio. Salí de allí con una sonrisa que no era ostentosa ni desafiante. Era sencillamente la sonrisa de quien siente que un capítulo ha llegado a su cierre. Caminar por la calle me pareció más liviano. Fue como soltar una mochila de piedras que llevaba siglos cargando. Incertidumbres, pequeños chantajes, expectativas ajenas. La seguridad jurídica se mezcló con una sensación íntima, la convicción de que no volvería a ser rehén de ciertas dinámicas. Esa noche me permití un ritual sencillo. Preparé una cena ligera, abrí una botella de vino que hacía tiempo no tocaba y me senté junto a la ventana a ver cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Pensé en las manos que firmaron los papeles conmigo, en las palabras de Raúl y en la fuerza que me había tomado llegar a ese punto. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin, la paz no era una promesa sino una presencia palpable. No era la calma fingida que antecede la tormenta. Era una tranquilidad trabajada, tejida con decisiones y con límites claros. Recordé entonces a tantas mujeres que conocí en mi fundación y entendí que esa misma paz era la que quería para ellas. No la paz de la resignación, sino la paz que nace de la justicia y de la autonomía. Guardé los sobres en un lugar seguro, no por paranoia, sino por respeto a mi historia y a mi nuevo proyecto. Encendí una lámpara pequeña, cerré las cortinas y me quedé viendo el techo un rato, consciente de que, después de tantas batallas pequeñas y grandes, había alcanzado una tregua que merecía celebrarse. Al día siguiente, cuando abrí la ventana y el sol devolvía su luz al día, pensé que la paz no era un final, sino una base desde la cual construir. Y con esa certeza salí a caminar ligera, con la sensación de que cada paso ya no lo dictaba la necesidad de ser validada por otros, sino el deseo de vivir con integridad, en libertad. Pero el destino, ese arquitecto impredecible que a veces parece disfrutar de cerrar círculos con precisión quirúrgica, aún tenía una última escena preparada para mí. Fue un mes después de haber firmado la venta de una de mis propiedades, cuando mi vida ya se había estabilizado en esa calma madura que sigue al renacimiento.
Aquel día decidí darme un gusto, comprarme una joya, no para exhibirla, ni para provocar envidia, sino como un símbolo íntimo. Era un gesto sencillo pero cargado de significado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo merecía. Entré a una joyería en el barrio más elegante de la ciudad, una de esas con vitrinas impecables, mármol blanco y luces que hacían brillar hasta el aire. La dependienta me recibió con cortesía, sin reconocerme de nada, y me ofreció una copa de champán mientras me mostraba una vitrina de collares. Cada pieza parecía contar una historia diferente. Perlas, zafiros, oro tallado con paciencia de orfebre. Me detuve frente a un collar de perlas redondas y perfectas. Su blancura tenía un resplandor casi lunar. Lo tomé entre las manos, lo observé y pensé, ¿cuántos años esperé para sentirme digna de un capricho así? Mientras me probaba el collar frente al espejo, me sorprendió mi propio reflejo. Vi a una mujer distinta, la piel con sus marcas de tiempo, sí, pero también los ojos más tranquilos que nunca. Había en mi postura una serenidad orgullosa. Por fin me veía como siempre debí verme. No una madre endeudada con el mundo, sino una mujer completa. Y justo entonces, mientras la vendedora me explicaba los detalles del cierre de platino, escuché detrás de mí unas voces que me devolvieron a otro tipo de pasado. No podemos dejar que se vaya a Europa, dijo una voz aguda, reconocible. Javier está destrozado, respondió otra más joven, nerviosa. Tiene que perdonarlo. Mi espalda se tensó. Giré lentamente, sin prisa, sin miedo, solo con la curiosidad de quien ha aprendido a no huir. Allí estaban, Patricia y Laura. La escena tenía algo de teatral. Dos figuras vestidas con la elegancia estudiada de siempre, los tacones sonando sobre el suelo brillante, los bolsos de marca colgando de sus brazos como estandartes de una clase que creen eterna. Ambas se detuvieron al verme, congeladas entre el desconcierto y la incomodidad. Patricia fue la primera en reaccionar disimulando el sobresalto con una sonrisa ensayada. María, qué gusto verla. Su tono era una mezcla de sorpresa y cálculo. Podía leerle en los ojos el torbellino de pensamientos. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué se ve tan distinta? ¿Cómo puede permitirse estar en esta joyería? Yo, en cambio, me permití saborear el momento con una calma casi elegante. Giré un poco hacia ellas, el collar aún en mis manos, y respondí con naturalidad. El gusto es mío. Luego, volviéndome hacia la vendedora, añadí, este collar de perlas cuesta $25,000, ¿cierto? Creo que me lo llevaré. Laura, que hasta ese momento había permanecido en silencio, frunció los labios. Su rostro, acostumbrado al control, se desfiguró apenas por un instante. Esa mueca contenía una mezcla de incredulidad, celos y rabia. ¿25,000? Repitió, como si la cifra le quemara en la lengua. Sí, dije sonriendo mientras acariciaba las perlas. Es solo una parte de lo que ustedes me hicieron perder en dignidad. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía oír el zumbido de las luces. Patricia parpadeó, fingiendo serenidad, y luego intentó cambiar el tono. María, no estamos aquí para discutir. Estamos aquí para reconciliarnos. Javier está muy arrepentido. Me volví hacia ella y la miré directo a los ojos. Esa mirada mía no fue de odio, sino de certeza. Había aprendido que la verdadera autoridad no se grita, se sostiene. ¿Arrepentido de qué? Pregunté con calma. ¿De haberme humillado públicamente o de haber perdido la herencia? Patricia bajó la vista. Laura abrió la boca, pero no logró articular palabra. Las dos quedaron quietas, como si alguien hubiera apagado el libreto al que estaban acostumbradas. La dependienta, sin entender del todo, me preguntó si deseaba que envolvieran el collar. Sí, por favor, respondí sin apartar la mirada de mis antiguas fantasmas. Es un regalo para mí, me lo merezco. Mientras la empleada se alejaba,
Patricia intentó recomponer la conversación. María, Javier está sufriendo mucho. No come, no duerme, me preocupa. No sabe cómo acercarse a usted sin empeorar las cosas. Curioso, intervine, porque cuando se trataba de lastimarme, no le costó encontrar las palabras. Laura dio un paso adelante. Su tono era más suplicante que desafiante. Él está cambiando, de verdad. Todo esto lo ha hecho madurar. Solo necesita una oportunidad para demostrárselo. Una oportunidad, repetí con voz baja, casi como si me hablara a mí misma. Yo le di oportunidades toda la vida. Cada silencio, cada favor, cada vez que callé para no avergonzarlo, fue una oportunidad. Lo que necesita ahora no es mi perdón, sino su propia reparación. Patricia, algo nerviosa, jugaba con el asa de su bolso. La altivez que solía acompañarla se había ido evaporando frente a la certeza de que ya no tenía poder sobre mí. No seamos tan duras, María, dijo al fin. Todos cometemos errores. Sonreí, con una calma que no era ironía, sino distancia. No se trata de dureza, Patricia. Se trata de límites. Cuando alguien comete un error y lo repite sin aprender, deja de ser error, se convierte en elección. Y yo ya no estoy aquí para seguir pagando por las elecciones de otros. Laura, visiblemente incómoda, se cruzó de brazos. Así que esto es una especie de venganza, me lanzó, con ese veneno que siempre usaba cuando sentía perder control. No, querida, le respondí suavemente. Esto es justicia. La venganza nace del rencor, la justicia del amor propio. La joven apartó la vista, y por un instante noté algo que nunca había visto en ella: inseguridad. Quizá era la primera vez que alguien no se doblegaba ante su insolencia. La dependienta regresó con una elegante caja de terciopelo. Me la entregó con una sonrisa. Pagué en efectivo, disfrutando de la reacción de ambas al ver que la transacción se completaba sin titubeos ni tarjetas. Antes de irme, las miré una última vez. Díganle a Javier que espero sinceramente que encuentre paz. Pero esa paz no vendrá de mí, sino de enfrentarse con lo que hizo. Yo ya hice mi parte. Aprendí a vivir sin miedo, sin culpas y, sobre todo, sin deberle a nadie mi felicidad. Patricia trató de sonreír, pero sus labios apenas se movieron. Le deseo lo mejor, María. Y yo a ustedes, respondí sincera, pero sin tibieza. Tomé la caja con el collar, saludé a la vendedora y salí de la tienda. Afuera la tarde caía dorada, y el reflejo del sol sobre las vitrinas me envolvió en una luz cálida. Sentí una mezcla de alivio y triunfo silencioso. No por haber ganado nada tangible, sino por haber recuperado algo que vale mucho más que cualquier herencia: mi lugar en el mundo. Mientras caminaba por la calle empedrada, con el aire fresco rozándome la piel, abrí la caja y volví a mirar las perlas. No las vi como símbolo de lujo, sino como recordatorio. Cada una, con su brillo leve y su forma redonda, había nacido de una herida, de un grano de arena que el tiempo y la paciencia transformaron en belleza. Y así comprendí que mi vida había sido igual: una herida transformada en fuerza, un dolor convertido en dignidad. Ese collar no era solo una joya, era mi metáfora perfecta. Esa misma noche, mientras la casa se deshacía en susurros y la ciudad se quedaba dormida, mi teléfono vibró en la mesa de noche. Fue un zumbido breve, casi tímido, pero me alcanzó como un tambor en la quietud. Vi el nombre de Javier en la pantalla y por un segundo todo lo que había aprendido a guardar como distancia amenazó con deshacerse. Mi pecho se apretó. La memoria corrió en oleadas hacia las noches en vela, las consultas médicas, los cumpleaños en los que fui yo la que estaba en la cocina hasta la madrugada. Encendí la pantalla con manos que no estaban del todo quietas y apareció una notificación: video de Javier. Sentí un vértigo antiguo, mezcla de esperanza y miedo, y abrí el archivo. El cuadro era simple: la luz fría de una lámpara,
quizás la del escritorio, iluminaba la mitad de su rostro. La otra mitad quedaba en una penumbra doméstica. Se le veía distinto, la barba sin afeitar, el cabello revuelto como si hubiera pasado noches en vela, unas ojeras profundas que hablaban de insomnio y de culpa. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que me atrapó. Rojos, húmedos, con esa transparencia que las palabras no siempre alcanzan a crear. Caminaba la cámara con la inseguridad de quien debe enfrentar algo que teme y que a la vez necesita decir. Mamá, comenzó con la voz quiebrada. Necesito decirte algo. No decía quiero explicarme, ni te mereces esto. Decía necesito. Y en esa palabra asomaba una verdad incipiente, la suya, personal, inevitable. La escuché y el tiempo pareció estrecharse. Sentí que mi respiración se sincronizaba con su fraseo, que el cuarto donde estaba se contagiaba de la misma emoción. Sé que lo que hice fue imperdonable, dijo. Te herí, te fallé, te hice sentir invisible. No tengo excusas. La manera en que articuló no tengo excusas fue como una confesión sin retórica. No buscó justificar nada. No intentó diluir su culpa en circunstancias o en terceros. Aquello, más que un arrepentimiento performativo, sonó a desnudez. Mis lágrimas comenzaron a caer sin aviso, tibias, lentas, recorriendo las arrugas que la vida y el tiempo habían trazado en mi cara. No eran lágrimas de alivio ni de venganza. Eran el reconocimiento de que por primera vez en años la verdad había sido pronunciada por quien la había causado. Mientras lo veía, la imagen me arrebató otros recuerdos. La primera vez que lo traje a casa con fiebre, sus manos pequeñitas aferradas a mi dedo. Las tardes de parque, las veces que fui al banco para cubrir alguna emergencia, los silencios que se fueron haciendo costumbre en su voz cuando la ambición comenzó a dictar prioridades. Todo eso se entretejía con la escena del video. En la pantalla, Javier se tocó la cara con una mano temblorosa, como si intentara comprobar que el arrepentimiento era real, que no era solo una emoción pasajera. Hubo un temblor en su labio, una pausa larga, y luego continuó. Solo quiero que sepas que lo lamento con todo mi corazón. Aquella frase, sencilla y urgente, tuvo el poder de abrir grietas antiguas en mi pecho. Sentí el roce de la gratitud que un día me impulsó a darlo todo por él, y a la vez la sombra de aquellos años en que esa gratitud nunca llegó. Mis lágrimas se multiplicaron, y la sensación fue duplicada. Alegría por ver sinceridad, dolor por todo lo que no volvería. Me sorprendió la mezcla. No era únicamente emoción por su arrepentimiento, era la sensación de haber asistido a una confesión tardía, que aunque auténtica, llegaba después de heridas acumuladas. En la pantalla se le veía esforzándose por encontrar palabras que no lastimaran más. Sus manos, ahora más grandes, con el gesto cansado de la adultez, se apoyaban en algo invisible. En un momento respiró hondo y dijo con voz baja: «Si algún día decides perdonarme, estaré esperando. Pero si no lo haces, lo entenderé. Gracias por haber sido mi madre, aunque yo no haya sabido ser tu hijo». Al oír eso, algo en mí se partió en dos y se recompuso distinto. Era una humildad nueva en su tono. Reconocía responsabilidad y renunciaba a la exigencia de un perdón inmediato. Sentí una punzada de ternura y simultáneamente una firmeza recién aprendida. No podía, ni quería, permitir que mis propias carencias afectivas se resolvieran con una absolución apresurada. Había aprendido, a lo largo de años dolorosos, que el perdón cuando se ofrece a cambio de la calma del otro es un placebo. El verdadero perdón necesita tiempo, diálogo sostenido y, sobre todo, hechos que lo respalden. No eran palabras las que pagaban las cuentas pendientes, ni los «lo siento» los que reconstituían las noches de abandono emocional. Cerré el teléfono con un gesto que no fue brusco. Lo hice como quien cierra la tapa de un libro
que no se desea releer por ahora, aunque su primera página haya sido conmovedora. Guardé el teléfono y lo dejé junto a la lámpara. Me quedé en la oscuridad unos minutos, sintiendo el latido en las sienes, escuchando el eco de su voz, como si hubiera quedado suspendida en el aire. No respondí. No por crueldad, no por orgullo, sino por una lección que el tiempo me había enseñado con paciencia. El perdón no se entrega por lástima ni por alivio inmediato. Se gana con actos, con consistencia, con esfuerzo sostenido que demuestre la transformación prometida. Recordé cuántas veces las palabras habían sido parches en mi vida, disculpas efímeras después de escenas de negligencia, promesas de cambio que se diluían en la rutina de siempre. Comprendí que una disculpa sincera abría una puerta, pero que yo no estaba obligada a cruzarla sin garantías. Mis límites no eran muros, eran instrumentos de protección que me permitían administrar mi afecto sin autodestrucción. Si Javier deseaba mi perdón, sabía ahora que el camino debía incluir, además del arrepentimiento, acciones concretas, tiempo en terapia, gestos sostenidos sin condiciones, cambios reales en su conducta económica y emocional, la reparación de lo que fuese reparable. Esa noche me permití llorar en silencio, pero también me permití pensar con claridad. Preparé una taza de té, me envolví en una manta y repasé con calma lo que esperaba de él para contemplar una reconciliación posible. No reconstruirían la historia en un día. La confianza se reconstruiría con actos cotidianos, una llamada sin urgencias de dinero, visitas frecuentes sin expectativas económicas, reconocimiento público sostenido, disposición real a reparar el daño cuando fuera posible. Y supe, con la calma que da la experiencia, que no era yo la que debía dictar el ritmo de su sanación. Él debía demostrarlo con constancia. Al día siguiente, no fui a la puerta con la carta del perdón. No recibí llamadas de súplica que me obligaran a ceder. Dejé que la vida siguiera su curso. Hubo noches en las que pensé en responder, en enviarle una nota corta que dijera: agradezco tus palabras, como un gesto de humanidad sin concesiones. Pero preferí la prudencia. Dejé que sus palabras reposaran y que sus actos, si llegaban, hablaran por sí mismos. Comprendí que la dimensión ética de mi decisión no cerraba la compasión. Podía sentir dolor y ternura a la vez sin ser rehén de ninguno. Con el tiempo, su video se volvió un capítulo más en nuestra historia. Un punto de inflexión que reconocí como legítimo, pero insuficiente por sí solo. Mi corazón admitió la belleza del arrepentimiento. Mis límites sostuvieron la dignidad conquistada, y mi vida continuó, no como una espera pasiva por su rescate, sino como un proyecto propio que había aprendido a cuidarse. Porque perdonar, si alguna vez llegara a hacerlo por completo, sería un acto libre, no una obligación forzada por la pena ajena. Y si el perdón tardara en llegar, o si nunca llegara, viviría igualmente, con la serenidad de quien supo amarse lo suficiente para no perderse en la deuda emocional de otro. Pasaron los meses y, como una ola que no respeta pausas, la historia siguió creciendo. El video que Javier había publicado se deslizó por las redes con una fuerza que ni él ni yo imaginamos. Al principio fue un rumor en los chats de amigos y familiares. Luego apareció en páginas locales. Y en pocos días los teléfonos no dejaban de vibrar. Gente que no conocía mi nombre me escribía para ofrecer palabras de apoyo. Otras, en cambio, trataban de defenderlo a la defensiva, argumentando contextos, excusas, interpretaciones. Hubo quienes lo insultaron, quienes lo llamaron ingrato y quienes, con voz serena, buscaron comprenderlo. Miles de personas compartieron el video, lo comentaron, lo discutieron. Algunos artículos lo retrataron como hijo arrepentido. Otros señalaron la metáfora social que representaba: la invisibilidad de muchas madres que sostienen familias sin reconocimiento. La avalancha mediática trajo entrevistas. Una reportera local me llamó para pedirme mi versión,
y acepté hablar una sola vez, con la calma de quien ya no busca revivir heridas, sino poner un punto de aprendizaje. Hablé de años de trabajo, de noches de sacrificio, de dignidad y límites. Mis palabras circularon, se tradujeron en mensajes de apoyo de mujeres que contaban historias similares y en cartas que llegaron por correo electrónico y por escrito. Relatos de madres que se habían sacrificado en silencio y que por primera vez se sintieron visibles. También llegaron críticas, las clásicas de quienes juzgan desde la tribuna de la perfección, pero fueron pocas y con el tiempo se diluyeron ante la marea de voces que empujaban hacia la empatía. Lo que más me sorprendió no fue la viralidad en sí, sino la rapidez con que la experiencia colectiva convirtió mi dolor en un espejo para otros. La gente compartía testimonios de humillaciones, de peticiones económicas disfrazadas de afecto, de madres que eran llamadas extrañas al lado de hijos que buscaban prestigio fácil. Muchas de esas cartas me decían: gracias por poner en palabras lo que nos ha pasado a nosotras. Eso me dio una sensación de propósito que no había sentido desde hacía décadas. La percepción de que mi experiencia podía convertirse en herramienta de cambio, no solo en un episodio personal de escarnio y afrenta. En medio de esa marea, tomé decisiones prácticas y profundas. Una de ellas fue vender una de mis propiedades. No fue una elección impulsiva. La medité durante semanas. Hablé con el licenciado Raúl, revisé papeles, evalué números. La propiedad en cuestión era un local comercial que había heredado y que hasta ese momento funcionaba como una renta discreta. Sacar ese activo significaba mucho. No solo me permitiría financiar un nuevo capítulo personal, sino que además me daba la posibilidad de dotar con recursos el proyecto que tenía en mente desde que firmé mi Nuevo Testamento: transformar mi dolor en acción. La venta fue un proceso sobrio. Me despedí de ese bien con el respeto que se rinde a un viejo cómplice de vida y conté el resultado con la claridad de quien planea. Decidí mudarme a Lisboa. No fue una elección caprichosa. La ciudad me llamó por su luz, por la calma del ritmo cotidiano, por la mezcla de tradición y novedad que parecía prometer respiraciones largas. Imaginarme en un lugar con la brisa del río, las fachadas de azulejos y tardes en las que la gente toma café sin prisa, me dio la certeza de que era tiempo de empezar de nuevo. Compré un pequeño apartamento con vista al río Tajo. Un espacio limpio, ventanales largos, una terraza que daba a la corriente. Desde allí, las barcas parecían mapas que se movían sin prisa y las gaviotas dibujaban en el cielo trazos de libertad. El traslado fue a la vez sencillo y simbólico. Empaqué solo lo esencial. Dejé en cajas lo que representaba a la vida anterior y me permití llevar conmigo objetos que contuvieran memoria y ternura. La foto de Javier niño, el cuaderno de recetas de mi madre, un collar que me regaló una amiga. Pero no vine a Lisboa solo a buscar paz. Tenía en la cabeza el proyecto de mi fundación, Manos Valientes. Abrirla fue para mí el gesto definitivo de transformar dolor en compañía, de coser las grietas que conocí con hilos de solidaridad. Las primeras semanas fueron una mezcla de trámites legales, encuentros con contadores y reuniones de planificación. Quería que la estructura fuera profesional, transparente y al mismo tiempo cercana. Nada de ceremonias almidonadas. Prefería que quienes vinieran sintieran que entraban en un espacio cálido y útil. Registramos la fundación, redactamos estatutos que ponían el foco en la capacitación, el acompañamiento emocional y la ayuda para la inserción laboral de madres solteras. Busqué asesoría para armar programas que realmente atendieran necesidades concretas. Talleres de búsqueda de empleo, clases de informática básica, asesoría legal y psicológica, redes de apoyo para el cuidado de niños mientras las madres estudiaban o trabajaban. También quise incluir un fondo de microayudas para emergencias, pequeñas sumas que resolvieran facturas, medicinas o necesidades urgentes y evitaran que una crisis
se convirtiera en desalojo o pérdida de empleo. El primer día del centro fue una mañana de abril con lluvia ligera, el tipo de día que en Lisboa sabe a promesa. Abrimos las puertas de un local modesto, pero acogedor. Paredes claras, plantas en macetas, mesas de madera, una estantería con libros donados y una pizarra con horarios de talleres. Llegaron mujeres de todos los ámbitos, algunas con la mirada dura de quien ha aprendido a no mostrar vulnerabilidad, otras temblorosas, con el relato aún hirviendo en la garganta. La primera en hablar me contó que había criado a 3 hijos sola, trabajando por jornadas dobles, y que había perdido su empleo por la pandemia. Otra habló de cómo su expareja la mantenía en una situación de dependencia económica y la humillaba en público. Historias distintas, pero con el mismo hilo conductor: sacrificar la propia vida por la estabilidad de otros y pagar un precio alto por ello. Me senté en un círculo con ellas y escuché más que hablé. No traje discursos, traje escucha y herramientas prácticas. Abrimos un taller de autoestima, donde, entre ejercicios de escritura y pequeñas dinámicas, las mujeres empezaron a reescribir la versión que se habían contado a sí mismas. De víctimas a constructoras de futuro. Organizamos clases de habilidades, desde confección hasta marketing digital básico, con voluntarias que donaban su tiempo, y buscamos alianzas con empresas locales para generar oportunidades reales de empleo. En los primeros meses, la fundación ayudó a más de 50 madres. Algunas encontraron trabajo, otras obtuvieron apoyo para completar estudios, y varias lograron denunciar situaciones de violencia con acompañamiento legal. Recuerdo con claridad a una de ellas. Se llamaba Ana y tenía 35 años. Llegó callada, con una chaqueta raída y una mochila que parecía pesarle más que el cuerpo. Contó su historia en voz baja. Su pareja la hacía sentir inútil. Le repetía que sin él no era nada. Ana participó en el taller de emprendimiento. Con el apoyo del programa, empezó a hacer mermeladas caseras y a venderlas en mercados locales. Se le iluminó la cara la primera vez que pagó el alquiler con su propio dinero. Nunca pensé que tener mis manos y mis ganas sería suficiente, me dijo, abrazándome con la gratitud de quien recupera un trozo de vida. Hubo otras historias que removieron mis antiguas heridas y, al mismo tiempo, las curaron. La mujer que logró terminar el bachillerato gracias a nuestras clases nocturnas. La joven que pudo conseguir una plaza en una guardería subvencionada y así retomar su trabajo. La madre mayor que aprendió a usar una computadora y hoy manda correos con confianza. Estos logros pequeños, uno tras otro, fueron para mí las verdaderas ganancias del proceso. No la publicidad, no el dinero, sino la certeza de que mis decisiones habían creado un espacio donde la dignidad podía reconstruirse. La fundación también se convirtió en un lugar de encuentro generacional. Traje a mujeres mayores con experiencia en oficios para que enseñaran a las más jóvenes, y ellas, a su vez, encontraron un lugar donde su experiencia fue valorada y retribuida. Juntas organizamos ferias solidarias donde vendíamos productos hechos por las beneficiarias, lo que además de generar ingresos, servía para que recuperaran autoestima y visibilidad social. Financieramente, la venta de aquella propiedad cubrió los costos iniciales y permitió crear un fondo semilla que garantizaba la continuidad de las actividades por al menos un año. Además, gracias a la difusión del caso y al apoyo de donaciones pequeñas y medianas, logramos establecer colaboraciones con ONGs locales y conseguir subvenciones que ampliaron el alcance. Pero más allá de los números, lo que me llenó de satisfacción fue ver cómo las manos que antes eran invisibles empezaron a sostenerse entre sí, creando redes de cuidado práctico y emocional. En lo personal, Lisboa me ofreció calma y trabajo, pero también rituales cotidianos que ayudaron en mi sanación. Paseos al atardecer por la ribera, tardes de café con nuevas amigas que habían llegado por la fundación, clases de pintura que me devolvieron una lengua personal y color en la vida. En esas sesiones,
Mis manos se dedicaban a colores y texturas. Mis pensamientos dejaban de girar en torno al agravio para posarse en la belleza del presente. La ciudad, con su luz quebradiza y sus calles que suben y bajan, fue pero un puente entre el pasado y la posibilidad. Con el tiempo, el ruido mediático disminuyó. Javier reconstruyó su vida, según supimos por comunicaciones lejanas. Se le vio en noticias menores trabajando en proyectos, en terapia, en intentos de reconciliación con lo que había perdido. No supe de él frecuentemente y no lo busqué. Lo importante era que mi decisión de no responder inmediata había generado, para ambos, una lección de consecuencias. En mi fundación, mientras tanto, siguieron llegando mujeres con historias diversas y el programa se consolidó. Manos Valientes no era ya solo una idea, sino una comunidad viva. Hoy, cuando mis ojos se detienen en la ventana y el río Tajo fluye sin prisa, siento que aquella ola que comenzó con una humillación se transformó en corriente de cambio. No todo fue fácil. Hubo noches de nostalgia y días en que la burocracia amenazó con agotar la energía. Pero las comisiones, los papeles, las conversaciones difíciles se volvieron secundarias frente a la sonrisa de una madre que por primera vez en años pudo decir: hoy soy yo la que decide y no me da vergüenza. Ese testimonio fue el verdadero pago emocional de todo lo vivido. Saber que mi dolor no se quedó encerrado en mi pecho, sino que sirvió para que otras mujeres recuperaran, paso a paso, su dignidad. Un año después, una mañana de lluvia menuda que golpeaba las persianas, encontré en el buzón un sobre con sello internacional. La caligrafía en el remitente me pareció por un instante casi un anacronismo. La letra de Javier, temblorosa, como si las manos que la trazaron hubieran pasado por algo que ya no conocía su propia fuerza. Lo sostuve un rato entre los dedos antes de abrirlo, como quien examina un objeto valioso y frágil a la vez. Había en aquel trozo de papel una espera que yo no sabía que aún habitaba en mí. Lo abrí con cuidado. Dentro, una hoja doblada varias veces. Al desplegarla, el aroma del papel viejo y un tenue olor a humo de cigarrillo, quizá de noches de insomnio, me llegaron como una pequeña confesión previa. Las primeras palabras me alcanzaron con la misma punzada que antaño me producía una llamada inesperada. Mamá, perdí mi trabajo, mi matrimonio y casi mi salud. Las leí despacio, dejando que cada línea encajara en su sitio como si fuese un rompecabezas que por fin explicara algo. Sus frases eran cortas, sin adornos, desnudas. Había dolor, sí. Había reconocimiento también. Y una sinceridad que no podía disimularse con palabras bonitas. Continuaba. Pero gané conciencia. Gracias por enseñarme con tu distancia lo que es el amor verdadero. Estoy reconstruyendo mi vida, tratando de ser el hombre que mereces. No espero nada. Solo quería darte las gracias. Sentí un golpe seco en el pecho y a la vez una extraña ligereza. Aquellas palabras cerraban un ciclo invisible. La caída de quien había escogido la comodidad social antes que la lealtad, el precio que pagó por la vanidad, la recolección tardía de lo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Leí la carta una sola vez. No pasó por mi mente la urgencia de una respuesta, no por frialdad, sino porque algo en mí había cambiado. Ya no había rescates automáticos, no había retornos a roles que me habían consolidado como salvavidas emocional. Puse la hoja sobre la mesa del comedor y me quedé un rato mirándola, como se mira una fotografía cuya luz ya no nos pertenece. Pensé en las noches en que atendí sus llamadas a deshora, en las veces que pospuse mis pequeñas necesidades para atender las suyas, en los cumpleaños que celebré con un sentimiento de deuda más que de alegría. Todo eso estaba ahí, encerrado en líneas que pedían perdón y ofrecían explicaciones. No respondí. Guardé la carta en un cajón, junto a una foto de él cuando tenía 8 años, un niño con el pelo aún despeinado, soplando las velas de un pastel de cumpleaños.
la miga de azúcar todavía pegada en la esquina del bigote. La coloqué con la misma ternura con que se guarda un relicario, pero sin la compulsión de abrirlo cada noche. Aquella foto y la carta compartieron un lugar físico y simbólico, la infancia intacta y la adultez herida reposando lado a lado. Era una decisión medida, conservar sin atarse, recordar sin permitir que el pasado dictara mi presente. Sus palabras eran sinceras, lo sentí. Había en ellas un ápice de verdad que resonaba en la fibra de mis recuerdos. La noche en que lo llevé al hospital, las guardias junto a su cama cuando una fiebre lo dejó pálido, las bicicletas aprendidas con manos torpes y repletas de callos. Pero la sinceridad no borraba las faltas acumuladas, ni reparaba de inmediato las cicatrices. Yo lo sabía porque había visto demasiadas confesiones transformarse en promesas que nunca se cumplieron. Conozco el lenguaje del arrepentimiento reciente. Es urgente, a veces teatral, y con frecuencia busca ser la llave que abra de nuevo la cerradura de la vida ajena. Aprendí a diferenciar el arrepentimiento que exige reparación activa del que busca solamente calmar la culpa propia. Esa carta fue para él un comienzo. Para mí, una notificación de que el proceso había empezado. No necesité ser juez ni verdugo. Elegí la prudencia. No responder no era desprecio, era respeto por mis límites. Le concedí en silencio la posibilidad de rehacerse fuera de mi presencia, y al mismo tiempo me reservé el derecho a no ser consumida por su reconstrucción. Guardar la carta fue una forma de preservar la memoria sin dejar que ésta definiera mi identidad actual. Los días que siguieron a ese acto de silencio fueron menos dramáticos y más reveladores. No experimenté el alivio fulminante que algunos esperan como señal de victoria, ni la rabia que deja cicatrices nuevas. Sentí, más que nada, una curiosa calma, como si al cerrar esa puerta con cuidado hubiera ganado un poco más de espacio para mis propias horas. Empecé a leer con más frecuencia, a caminar sin prisa por los mercados, a atender llamadas que elegía con intención. Había en mi comportamiento una nueva disciplina, la del afecto equilibrado. Aprendí a acompañar desde la distancia sin convertir mi vida en una brigada de rescate permanente. A veces, cuando la soledad se confunde con nostalgia, saco la carta y la leo otra vez, lentamente, como quien relee una lección aprendida. Veo en la tinta las dudas de quien ha perdido mucho, pero también la posibilidad de redención. Me conmueve su esfuerzo y, por momentos, me invade la compasión. Pero junto a esa compasión hay una voz más antigua, una voz que me recuerda los años de entrega no correspondida, las veces en que mi cariño fue tomado como un recurso ilimitado. Esa voz me recuerda que el amor no debe ser jamás una hipoteca vitalicia. Mi vida ya no gira en torno a su aprobación. La verdad de esa frase me llegó como una luz que no deslumbra, sino que ilumina con paciencia. No necesito su mirada para validar mis decisiones. No espero mensajes que arranquen mi sueño nocturno. No niego que aún hay momentos, algunas noches, al pasar frente a una panadería, ante un cumpleaños, en los que su ausencia pesa. Son contrapartes humanas y válidas, pero ya no sostienen mi equilibrio. He aprendido a celebrar mis propias elecciones, las clases de pintura que nunca pensé tomar, las comidas con amigas que hablan y no piden nada a cambio, los viajes que planifico sin consultar un calendario ajeno. Hay una libertad sutil y profunda en no ser el centro de la narrativa de alguien más. Me permite mirar al niño que fue con ternura, sin que esa ternura me obligue a reconstruir la historia a costa de mí misma. Conservo la carta porque es parte de mi historia con él. La guardo en un cajón junto a la foto porque reconozco que hubo amor en abundancia, aunque fuera mal administrado. Y en ese reconocimiento está paradójicamente mi paz, el entendimiento de que el amor puede transformarse, que el arrepentimiento puede germinar,
pero que la responsabilidad de ese crecimiento recae en última instancia en quien lo reclama. Cierro el cajón, apago la luz y dejo que la noche me encuentre dueña de mis decisiones. El silencio no es olvido, es territorio propio. Y en ese territorio, por primera vez en décadas, camino sin pedir permiso. Hoy, a mis 68 años, miro el mar desde mi balcón y pienso en todo lo vivido. El aire trae sal y memoria. Cada ola parece devolverme un nombre, una decisión, una herida que sanó con el tiempo. Me aferro al pasamanos frío, observo el brillo del agua como si fuera una película de mi vida, proyectándose en movimiento continuo. Los amaneceres de trabajo en la fábrica, las noches cosiendo a la luz de una lámpara, las canciones que acunaban a un niño dormido, las cuentas escondidas en un sobre para no tentarlo antes del momento, todo ahí, alineado, claro y sin rencor. Gasté $27,000 en una boda que me costó el alma, y aún así, cuando cierro los ojos, no puedo evitar recordar la caricia de su frente en mis manos o las risas infantiles congeladas en fotos amarillentas. No lo niego. Me dolió con una profundidad que me dejó sin respiración, pero lo que gané después no tiene precio. Gané la posibilidad de mirarme al espejo sin buscar la aprobación de nadie. Gané noches de sueño donde ya no soy espectadora de mis propias humillaciones. Gané la tranquilidad de no recibir llamadas que exigen más, de no tener que justificar mis lágrimas a quienes no las merecen. Mi libertad es esa sensación de poder elegir sin que la culpa gobierne mis pasos. Puedo tomar un café por la tarde, perderme en una librería, inscribirme en clases de pintura sin pedir permiso a nadie ni explicar por qué. Mi paz es una música sin interrupciones. No es el silencio de la soledad vacía, sino la calma que llega cuando tus prioridades vuelven a ser tuyas. Mi dignidad, en cambio, es la corona silenciosa que me coloqué luego de aprender a decir no. La dignidad se materializa en gestos pequeños: cerrar un portazo a tiempo, cambiar un número de teléfono, donar en nombre de quienes necesitan más que yo, y en decisiones grandes, como repartir mi legado donde florezca el agradecimiento y la justicia. He aprendido que el amor de madre no debe ser sinónimo de sacrificio eterno. No hay mérito en la humillación silenciosa. No hay nobleza en borrar tu propia vida para sostener la ilusión de otra. Amar no es desgastarse hasta desaparecer. Amar es cuidar en la medida en que no te anules. Aprendí a poner límites que no hieren, sino que enseñan. Límites que dicen, te apoyo, pero también yo me valoro. Y en ese aprendizaje descubrí algo que aún me asombra. El amor propio no es egoísmo, es supervivencia. A veces la mejor forma de amar es dejar ir. Lo pensé tantas veces con rabia, con incredulidad y finalmente con ternura. Dejar ir fue ver la puerta cerrarse con la paz de quien ha entregado todo y no se obliga a recoger migajas de afecto. Fue comprender que la ausencia de alguien que solo vino a tomar no es un vacío, sino un hueco que se llena con otras manos, las que dan sin pedir, las que encuentran en la reciprocidad su eje. Dejar ir fue aprender a distinguir entre el dolor que enseña y el que anula, entre la culpa que obliga y la responsabilidad que dignifica. Mi historia no termina con venganza ni con un perdón impuesto. No hay gusto en la humillación de vuelta. No hay catarsis en vengarse hasta vaciarse de alma. Mi historia termina con justicia, una justicia que no se mide solo en papeles o en fortunas, sino en la restitución íntima de mi valor. Justicia es cuando tus actos reflejan lo que eres y no lo que otros esperan de ti. Justicia es abrir una fundación y ver a madres sostenerse entre ellas, encontrar palabras que no hieren sino que curan, devolver la esperanza donde antes hubo deuda emocional, con una mujer que aprendió a escucharse, con una mujer que después de años de oficio y silencio eligió vivir sus días para sí misma.
con una mujer que no perdió el amor por haber elegido la dignidad. Al contrario, lo multiplicó. Me veo en el reflejo del ventanal. Arrugas, sí. Canas, por supuesto, pero también una mirada que brilla con la luz de quien ha sabido renacer. Respiro hondo. El mar susurra y yo sonrío. Hay una canción nueva en mi pecho, una canción de riesgo y de calma, y sé, con la certeza que solo da la experiencia, que cada paso dado hacia mi libertad fue el más verdadero acto de amor que podía ofrecer. Si esta historia te dejó pensando, espera a ver la siguiente. Haz clic ahora en el video que está apareciendo en pantalla. Ahí la traición y el giro final te van a dejar sin palabras.